¿Qué es el síndrome del sabio repentino? Imagina esto por un segundo. Es un día cualquiera y no eres precisamente una persona que es muy buena en matemáticas o en música. Y de pronto en este día cualquiera algo pasa en tu cerebro y resulta que después de este clic ya sabes hacer o crear música. Puedes tocar el piano como un profesional, o el violín o la guitarra, y también ves el mundo desde un punto de vista totalmente matemático, algo que antes no era normal en ti. Parece el argumento de una película de ciencia ficción, una que probablemente ya hemos visto en múltiples ocasiones, pero de hecho es una realidad clínica documentada. Hoy quiero que exploremos en torno a una pregunta sobre qué es la genialidad y que si es algo que realmente se toma su tiempo para llegar a ella, o es algo que tal vez está ahí y podemos acceder a ella pero realmente no sabemos cómo. Hoy vamos a hablar del síndrome del sabio repentino o Sudden Savant Syndrome, para realmente preguntarnos qué tanto conocemos de nuestra mente y cuáles son las explicaciones científicas detrás de estos fenómenos. No es un tema de pensamiento mágico, simplemente es una cuestión de ciencia y hoy vamos a hablar acerca de ello más a detalle. Para entender totalmente desde una perspectiva de afuera todo este fenómeno, hay que diferenciarlo del síndrome de Savant. Me refiero al de Savant tradicional, como el de Kim Peek. Este hombre inspiró la película de Rain Man. En estos casos, la persona nace con una condición del desarrollo, pero con el que estamos viendo nosotros es diferente porque es algo que ocurre de manera repentina. Según el doctor Darrell Treffert, quien fue una persona que fue la máxima autoridad en esos temas hasta que falleció en 2020. Este síndrome ocurre en personas neurotípicas luego de una lesión, o a veces sin causa aparente, manifestando ciertas habilidades muy prodigiosas. La teoría más aceptada, respaldada por investigadores como Alan Snyder, del Centro de la Mente de la Universidad de Sydney, sugiere que todos tenemos islas de genio latentes. Y es que es tan sencillo porque el cerebro humano es una máquina de ahorro de energía. Para que podamos cruzar la calle sin morir, el cerebro filtra 99% de información cruda para entonces obtener conceptos útiles que nos ayuden a que esto suceda. Snyder argumenta que el hemisferio izquierdo suele inhibir al hemisferio derecho. Recordemos que el izquierdo es el lógico, el que etiqueta más las cosas, y el derecho es el más artístico, más creativo. Cuando el hemisferio izquierdo se apaga o se daña momentáneamente, el derecho es el que toma el mando. A esto él le llama acceso a datos, acceso privilegiado a datos de bajo nivel. Funciona como que básicamente dejas de ver un árbol, sino que ves cada fractal y cada patrón matemático que lo compone, porque básicamente el filtro está apagado. Ahora vamos a hablar de personas o casos reales, no únicamente como de mitos y cuestiones como de que no, pues sería más o menos así. Vamos a ver cosas que han pasado. El primer caso es el de Jason Padgett, un vendedor de muebles en Washington. No le interesaban ni las matemáticas ni el arte en lo absoluto. Pero todo esto iba a cambiar en 2002, luego de un asalto. Durante este suceso recibió un golpe brutal en la cabeza, pero cuando despertó, su visión del mundo había cambiado por completo, puesto que veía el mundo como una película en cámara lenta. De pronto veía fotogramas o figuras geométricas en todos lados. Luego empezó a dibujar lo que veía, hasta que se topó con un físico que le dijo que estaba dibujando fractales y figuras geométricas relacionadas con la cuántica. Y es que aquí está lo gracioso. Jason no tenía idea de que era un fractal. Él simplemente estaba dibujando estas estructuras y fractales porque pues las veía. El golpe había desconectado sus filtros visuales normales, permitiéndole ver la matemática intrínseca de la realidad. Luego está el caso de Derek Amato en 2006. Salta a una piscina y sufre una conmoción cerebral severa. Pierde la memoria, o sea, tiene ciertas lagunas, entre otras cuestiones. Como su pérdida de parte de la audición. Pero algo curioso pasa aquí. Luego de un tiempo, empieza a tocar piano. Él nunca había estudiado música. Y una vez frente al piano,
empezó a tocarlo como si llevara toda su vida haciéndolo. Escribe que ve bloques blancos y negros moviéndose en su mente y que solo tenía que seguirlos. Básicamente se convirtió en un compositor de la noche a la mañana. Ahora vale la pena mencionar algo yo creo que importante. Hubo un doctor llamado Langdon Down. En su momento identificó el síndrome de Down y en 1887 acuñó un término que hoy en día pues nada que ver, no es muy buen visto, que se llama idiot savant. Pero lo que podemos rescatar de todo esto es que la observación original permanece. Hay una desconexión entre la capacidad intelectual general y lo que vendría siendo una habilidad específica sobrehumana. En el caso del sabio repentino sucede que de hecho la capacidad intelectual queda intacta, sumando un tipo de, digámosle, superpoder. Es que esto nos lleva a pensar en que si un golpe puede, digamos, no en todos los casos, llevarnos a convertirnos en un genio de la música o genia de la música o de la matemática o no sé, mil y un cosas. Realmente, ¿dónde queda el concepto del yo? Para esto vamos a recurrir a nuestros viejos amigos los griegos. Platón hablaba de la anamnesis, la idea de que aprender no es adquirir conocimiento nuevo, sino recordar lo que ya está en el alma. Si lo llevamos al terreno de neurociencia moderna, quizá el genio no es algo que construir, sino tal vez algo que ya somos, pero que nos oculta para que podamos sobrevivir día con día. Recordemos que el cerebro lo que quiere es, pues, ahorrarse la mayor cantidad de energía. Cabe mencionar la parte no tan buena de estos accidentes, ya que muchos de ellos suelen tener problemas de salud bastante molestos, dolores de cabeza crónicos, hipersensibilidad al ruido o aislamiento social. Digamos que la genialidad tiene un precio, ya que este filtro que se desapareció, por lo menos en estos casos, pues no solo filtraba ciertas cosas, sino que también filtraba el caos. Así que podríamos decir que el síndrome del sabio repentino es un fenómeno que no le pasa a todos, no es muy común, pero que al mismo tiempo nos deja muchas incógnitas sobre qué tanto realmente, y la ciencia sigue explicando cómo funciona el cerebro y demás. Tampoco se dejen engañar con cierta información falsa como de que solo usamos 20% del cerebro. No, porque, o sea, no funciona así, o sea, no es como que... El tema del cerebro es que es muy complejo, la neurociencia es muy compleja, no es como que... Es como, por ejemplo, los recuerdos. Los recuerdos se pueden ver como una escultura que se va como que esculpiendo con el paso del tiempo. Probablemente tenemos un recuerdo y con el paso del tiempo este recuerdo ni siquiera, o sea, que tenemos no es ni siquiera el original porque se va modificando, se va moldeando. La materia gris se va moldeando y creo que ese es el tema, que muchas veces nos comemos cierta información que trata de válido explicar ciertos fenómenos del cerebro, pero pues no, o sea, hay gente que dedica toda su vida a realmente entender qué es lo que está pasando en todo, no solo en nuestro cuerpo, sino en general. Y luego de repente llegan estas personas que dicen, sí, güey, o sea, a lo mejor alguien que sí estudió un chingo y de repente propuso esta hipótesis de que el cerebro, porque no sé bien la información del porcentaje, lo que sí sé es que no es correcto. Me refiero a que no sé de dónde surgió. O sí, no me acuerdo. Bueno, en fin, el punto es que es importante tener en mente eso, o sea, no es como que hay un tema aquí de pensamiento mágico y como que el cerebro es una computadora, porque tampoco lo es, o sea, el cerebro funciona muy diferente a una computadora, que creo que eso es algo que hay que dejarlo muy en claro. Tan solo ese tema de la memoria es importante saberlo. La realidad es que hace unos días, por ejemplo, estuve viendo un documental de dinosaurios de Netflix, que la verdad se los recomiendo mucho, está muy bueno, pero algo que a veces pienso que está muy implícito y está frente a nosotros todos los días, digo, el propio sistema en el que vivimos es así, es que conforme va pasando el tiempo, vamos evolucionando para adaptarnos. Hay ciertos factores biológicos y demás, químicos, etcétera, que se fueron adaptando para que fuéramos como somos hoy en día. Y además de, obviamente, supongo ciertos vicios que empezaron a surgir conforme fue avanzando la civilización humana y demás, que de hecho probablemente pusieron ciertos, digamos, aquí sí podemos usar como una metáfora referente a las computadoras, ¿no? Hay ciertas limitantes que tiene, por ejemplo, Windows, que si tú usas Linux, que es un sistema operativo con el que tú puedes hacer cosas muy personalizadas para tu computadora y entre otras cosas como el
cracking y demás, que son como los hackers, como Mr. Robot. Hay ciertas limitantes que, por ejemplo, Windows o MacOS o así tienen para que, pues, digamos, no sea tan libre que otros sí, como Linux, ¿no? Entonces creo que es algo parecido. A lo mejor estas personas, digo, un golpe o demás y ocurrió todo lo que vimos, ¿no? Supongo que al final de cuentas es algo que se sigue investigando. No son muchos los casos realmente, en comparación con la cantidad de personas que somos. Pero bueno, tampoco quiero desvariar. Este es el primer video largo que estoy haciendo. Ya me platicarán qué les parece. Déjenme lo que opinan en la cajita de comentarios. Apoyen con el botón de like y todo lo que se tengan que hacer aquí. Suscríbanse. Recuerden, su apoyo realmente hace la diferencia. También vayan a seguirme a mis otras cuentas. Ya saben a cuáles. Y ya. Nos vemos el próximo lunes. Cada semana voy a estar lanzando un video así, largo. En los demás van a ver más cortos, porque es la idea. Aprovecho nada más para decirles, los lunes son videos largos, los martes son videos cortos, en general en todas las plataformas. En los miércoles estamos hablando ahorita de falacias, la verdad está muy padre, estoy aprendiendo mucho. Ya las había estudiado hace tiempo, pero bueno, una repasada nunca está de más. Los jueves estoy pensando en añadir algo diferente que se llama lo bueno y lo malo de la semana, que es algo así como noticias, pero apenas lo estoy como que cocinando, vamos a ver qué rollo. Y los viernes vamos a hablar de temas desde el punto de vista que manejamos en estas cuentas, pero de terror. ¿Por qué de terror? Porque me encanta. Porque hay cosas de terror que están ahí afuera como, no sé, como que es verdad eso de que en cualquier momento puede aparecer un agujero negro y ¡pum! Tragarnos y de pronto ya no existimos. Eso da miedo. Cosas así. Y los sábados van a ser de reflexiones, que pueden ser como de lo que sea. Creo que eso es muy libre. Aunque obvio esa es la agenda. Entre estas cosas pueden salir otras cosillas que quiera, no sé, sacar. Pero bueno, ya me irán diciendo qué les parece. Nos vemos y muchas gracias.